Eh, Aquí he conseguido un gráfico para correspondientemente repasar lo que corresponde a la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, tiene ese orden, ¿de acuerdo? A ver si para nosotros habíamos indicado. Ajá, a ver, a ver, a ver. Mismo orden. Lo que anteriormente se estaba, entonces era lo mismo, pero ya nosotros hemos tomado un apunte sobre el curso, ¿no? Ese es el eje X, índice, medio y Z. Siempre debe de tenerse en cuenta correspondientemente. Nosotros estamos viendo que en robótica necesitamos la posición y la orientación del computador. La posición con respecto al mundo y la orientación también con respecto al mundo. ¿De acuerdo? Con respecto al mundo o con respecto al sistema de coordenadas del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que necesito es, tengo mi sistema de coordenadas del mundo. Estará el compañero Polo, por favor, para la grabación. Sí, profe, está grabando. Gracias. Eje X del mundo. Y del mundo. Z del mundo. Tenemos el objeto. ¿De acuerdo? Que en un inicio siempre va a coincidir, ¿de acuerdo? Con el mundo. Es un dado de arista 1, correspondientemente. X del objeto, Y del objeto y Z del objeto. Nuestro objeto que hemos considerado para trabajar es de un dado porque en el dado se puede verificar tanto la traslación como las rotaciones para determinar la posición y la orientación. No solo necesitamos la posición de los objetos, sino también la orientación para controlar el movimiento de cualquier robot se necesita esto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el número 3. Presente, profe. ¿Cuántos sistemas de coordenadas tenemos en robótica? 3. ¿Cuáles?
¿Cuál es? El sistema del mundo, el sistema del objeto y el sistema de la cámara. Muy bien. ¿Cuántas transformaciones básicas tenemos? 4. ¿Cuáles, por favor? Primero la traslación, luego la rotación en eje X, rotación en eje Y y la rotación en eje Z. Muy bien. Para utilizar todas estas rotaciones y traslaciones, utilizamos la regla de la mano derecha. ¿Qué dice esta regla de la mano derecha, caballero? Que el pulgar representa el eje Z, el índice al eje X y el dedo medio al eje Y. Muy bien. De acuerdo. Gracias, caballero. Ahora, nosotros queremos ver y calcular las diferentes operaciones básicas que hemos coordinado con lo que corresponde. Existe pues el sistema de coordenadas homogéneo, en donde en una matriz de 4x4 nos da tanto la posición y orientación del objeto en un solo operador. ¿De acuerdo? Entonces, la representación de esas matrices de transformación básica en un sistema homogéneo, vuelvo a recalcar, está la traslación a una posición X, Y y Z. Esa matriz será pues 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La matriz identidad, porque no hay rotaciones. 0, 0, 1, porque no consideramos perspectiva ni el escalado, pero sí a la posición donde se va a trasladar. Ese X, Y y Z es con respecto al mundo. No lo escribimos, ya es explícito, ¿de acuerdo? O sea, digo implícito. Todo es con respecto al mundo. ¿Ya? Entonces, es mi primera transformación. Traslación pura es esa matriz. Una rotación en el eje X de un ángulo alfa. ¿Cuál es la matriz en el sistema homogéneo? Entonces, como X es el parámetro fijo, entonces acá va a ser 1, 0, 0, 0, 0, no varía. Coseno del ángulo alfa por coseno de ángulo alfa. Siempre en la diagonal principal son los cosenos. 0, aquí es menos seno de alfa por seno de alfa. Y no consideramos ni ni la perspectiva ni el escalado. Coseno de alfa. 0, 0, 0. Ahí está. Esa es mi matriz de rotación en el sistema de coordenadas homogéneo, matriz 4x4, para solo la rotación. ¿Ok?
La rotación alrededor del eje Y del mundo rotación en Y, un ángulo beta del mundo, es una matriz también 4×4, en donde Y va a ser fija. Entonces esto va a ser 0, 1, 0, 0, 0. Coseno del ángulo beta, coseno del ángulo beta, menos seno del ángulo beta, seno del ángulo beta, 0, 0, 0, 1, no consideramos ni la perspectiva ni el escalado. Ahí está mi matriz 4×4 para una rotación tan solo en Y. Y por último, la rotación en Z, un ángulo gamma, será, entonces acá Z es fija, 0, 0, 1, 0, 0, coseno de gamma, coseno de gamma, menos seno de ángulo gamma. Vamos a escribir un poquito mejor. Gamma menos seno del ángulo gamma, seno del ángulo gamma, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, porque solo estamos considerando la traslación, la rotación en gamma. Ahí tenemos, caballeros, las 4 transformaciones básicas. En el sistema homogéneo, porque es un sistema donde me determina la rotación y traslación al mismo tiempo, en una sola matriz. Que eso es lo que nosotros necesitamos. También vamos a recordar que se necesita calcular todos los puntos del objeto. Cuando el móvil vaya a pasar entre las dos esferas, yo necesito la posición exacta de todos los puntos del auto, ¿sí? Así como del dado, no solo necesito de R, L, M, N, sino de todos. Esos son puntos para poder trabajar, pero en realidad yo necesito. Entonces, la posición de los puntos del objeto, ¿sí?, con respecto al mundo, siempre va a ser igual a la transformación por la posición de ese mismo punto R, pero con respecto al objeto. ¿De acuerdo? Donde T es la transformación total. ¿De acuerdo? Entonces, la transformación total es la multiplicación de las transformaciones básicas, ¿no? Primero al objeto lo he trasladado, luego lo he rotado en X, luego lo he rotado en Y, luego lo he rotado en Z, y luego lo he trasladado, ¿ya? ST es la multiplicación de todas esas matrices básicas, homogéneas, ¿ya? Entonces, yo voy a poder hallar los puntos con respecto al sistema del objeto. Básicamente, estos son constantes, no varían, ¿sí? No va a variar. En cambio, con respecto a T, es la transformación, es la multiplicación.
¿Sí? Transformaciones básicas. ¿De acuerdo? Es única. Que podríamos estar trabajando. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El número 6. ¿Está el número 6? Presente, profesor. Ya. ¿Cuántas transformaciones básicas tenemos? 4. ¿Cuáles son? Transformación, traslación en X, Y, Z. Rotación en X, un ángulo alfa. Rotación en Y, un ángulo beta. Y rotación en Z, un ángulo gamma. Ya. ¿Por qué estamos usando el sistema homogéneo? Am, eh, Usualmente se utiliza el sistema euclidiano en 3 dimensiones, X, Y, Z. Pero nosotros vamos a usar un sistema de 4x4. ¿Por qué? ¿Por qué en robótica? 4. por el número de sistemas de coordenadas que utilizamos. ¿Cuántos sistemas de coordenadas utilizamos? Son 3 en robótica. ¿Y por qué uso un sistema de 4x4? El sistema de 4x4 lo utilizamos normalmente para medir el escalado y no recuerdo el otro color. Pero como estamos utilizándolo como es en la vida real, no tenemos un escalado. Nuestro escalado sería 1 solamente. Por eso utilizamos la matriz. Al final ponemos solamente 1. No. ¿Alguien en la sala? Porque una matriz de 4x4 contiene a la rotación y la traslación. No le escuché. ¿Le puede repetir, por favor? Que en esa matriz de 4x4 está incluida la rotación y la traslación. Exactamente. Porque en la matriz 4x4 homogénea, en el sistema de coordenadas homogéneas, está representando la rotación del objeto y la posición al mismo tiempo. Número, señorita. 11. Gracias. Ok. Muy bien. Esa es la razón por que utilizamos el sistema homogéneo de 4x4. Porque al mismo tiempo, en una sola matriz, está representando la rotación total del objeto y la traslación total del objeto. Ok. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que aclarar también es de las transformaciones se aplican de acuerdo a cómo están aplicados. ¿Qué primero está aplicado? Primero está rotado, primero está trasladado o lo que fuese correspondientemente. ¿De acuerdo? Entonces, T es igual a la primera transformación aplicada. Primera transformación aplicada, que es una matriz 4x4. Esta
se multiplica, va a ser, ¿sí? Y luego por izquierda, la segunda transformación. Y si hubiese más, la tercera transformación. Aplicada al objeto. De tal forma que si yo deseo la posición de un punto R del objeto con respecto al mundo, decimos que es T por la posición de R con respecto al objeto. O, dicho de otra forma, es la tercera transformación por la segunda transformación por la primera transformación aplicada al objeto. ¿Sí? ¿Cuál es la primera transformación? La que se aplica a los objetos. Aquí está. Entonces, esa es la primera operación que hago. Entonces, el objeto, el punto del objeto, aplicado con la primera transformación, que es una matriz 4×4. La posición es un vector 4×1. ¿Sí? El resultado de esta operación, ¿cuánto por cuánto va a ser? El número 6. 4 por 4×1. ¿Sí? El resultado va a ser 4×1. A ese resultado, si yo quiero hacer por partes, lo podría multiplicar. El resultado rojo con el resultado, con la matriz verde, que también es 4×4. Entonces, 4×4 por una matriz 4×1, otra vuelta es 4×1. Y si deseamos multiplicar ese resultado, al final multiplicamos por derecha y voy a tener 4×1. La posición de R con respecto al mundo en el sistema homogéneo es un vector 4×1. Entonces, esa es la forma de cómo se debe operar. Si yo quiero ponerlo en orden, las transformaciones que se aplican sobre el objeto se van a tener que escribir de derecha a izquierda. El primer orden, segundo, tercero. Y para su multiplicación. ¿Se entendió esta parte, por favor? ¿Cómo se debe aplicar la multiplicación de las transformaciones básicas? Ok. Muy bien. Entonces, ¿de acuerdo? Veamos. Yo tengo aquí mi objeto. ¿Sí? Este primero ha tenido una traslación al punto 3 menos 2, 5. Luego de trasladar al objeto, en segundo lugar, lo he rotado en Z, un ángulo de menos 30 grados. ¿Sí? Luego de rotarlo en 30 grados, en tercer lugar, lo he vuelto a rotar en X.
un ángulo de 45. Determinamos la posición. Este era L, R y N o S. N, profesor. Gracias. De L, R y N con respecto al mundo. Después de las transformaciones. Comenzamos, caballeros. ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Si quieres multiplicar primero las matrices y luego recién multiplicarlo por el punto, ¿el orden va a ser siempre de derecha a izquierda también para multiplicar solo las matrices primero y luego al punto? ¿O va a Así variar? es. No. Ese sí es el orden. Aunque quiera multiplicar al final el punto. O sea, yo no quiero multiplicar el punto con la primera matriz, sino las matrices de traslación y rotación y luego al punto. Claro, pero en ese orden. De derecha a izquierda. Ya, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ya, comenzamos, caballeros. Profesor, disculpe una pregunta. Sí. Cuando dice la traslación ha sido primero, así es el primer argumento que vamos a utilizar con el punto del objeto, ¿verdad? Así, la primera traslación. Transformación, aquí está. ¿Se ve la manito o yo solo veo? Caballero, ¿puede ver dónde está el cursor? Sí se ve, profesor. Ya, esta es la primera transformación, la primera que se va a aplicar al punto. ¿Cuál es la primera transformación en este caso? ¿Qué primero va a aplicar? El señor que preguntó. ¿Qué transformación básica primero vamos a aplicar al objeto? ¿Alguien? La rotación, Primero de profesor. rotación, profe. La de rotación de X, profesor. No. Rotación en Z. Traslación en X. Traslación. Entonces, esa primera transformación que voy a aplicar al punto es la traslación, porque acá lo estoy indicando. Primero lo voy a trasladar. ¿Sí? Segundo, después que de trasladar al objeto, ¿qué lo voy a hacer? La rotación en Z. La rotación en Z. Esa matriz se va a multiplicar a la derecha o a la izquierda del resultado. A la derecha. Derecha, ¿por qué derecha? A la izquierda. A la A la Izquierda. izquierda. La última transformación es en X. Se va a multiplicar el resultado a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. ¿Quedó claro, verdad, ahora? Por favor. Ya, a ver, calculamos. Profe, disculpe. La matriz de traslación va a ser única o va a ser tres matrices. La matriz de traslación. Ajá, es que se mueven en el eje X, Y y Z, pues. No, pues aquí está, pues, papá. ¿Ves esta traslación? Profe, para los tres X, puntos, ¿verdad? Y, O sea, me Z. refiero a que si lo vamos a dividir en tres matrices para cada traslación en cada eje. Para calcular para R, L y M. No, o sea, digamos, o sea, como se ha trasladado 3 en X, menos 2 en Y y 5 en Z, o sea, me refiero si va a ser para cada uno,
Para cada uno una matriz. ¿Por qué va a ser para cada uno? Se ha trasladado a un punto. La matriz de transformación aquí está en el cursor. Aquí Ah, está cuando se traslada en X, en Y y en Z. ¿Se bueno, ve el gracias. cursor? Sí, sí. Aquí está. Es una única matriz la que determina la traslación. ¿A qué punto? Aquí está. A X, Y y Z. ¿Alguna otra consulta? Profesor, buenos días. Sí, dígame. Buenas tardes. El número de transformaciones que ahorita estamos viendo es de 3. ¿Eso puede variar? Me refiero a que si tiene límite un tope o si tiene, digamos, como mínimo también un tope. No, no puede haber límites. Por ejemplo, cuando al auto lo vas a controlar o le vas a programar para que vaya, porque hay un problema de la callejón, en un callejón. Este es un trabajo que vamos a hacer con un móvil. Yo tengo un callejón. El móvil se encuentra aquí. Para que vaya hasta el fondo, ¿qué transformaciones le daría a usted, caballero? Bueno, hasta llegar a la esquina solo sería traslación, ¿no? Muy bien. Luego, Rotación. ¿en qué? Y finalmente una traslación ¿Rotación también. en qué eje, caballero? Depende, ¿no? Bueno, si ahorita solo estamos en X y Y, sería solo X. Rotación en X, no. Todos los Perdón, objetos están en 3 dimensiones. sobre el Z eje, va a estar para arriba. por el Z. ¿Cuánto? 90. Muy bien. Luego, Otra traslación, ¿no? ujú, de acuerdo. Y luego, para volver a salir del callejón, Una rotación de 360. 300 va a dar una vuelta entera, va a llegar al mismo lugar. Bueno, de 180. Exacto. Entonces, ¿cuántas transformaciones podría dar yo? ¿Solo 3? No, de hecho, o sea, bueno, si el movimiento es dinámico, puedes darle cuantos quieras, creo. Ah, esa es la verdad, esa es la respuesta, caballero. ¿De acuerdo? Ok. Acá ahorita solo estamos jugando con 3. Pero para el móvil, de todas maneras, que va a tener que programar las transformaciones o acciones repetitivas que va a hacer. Un robot, ¿de acuerdo? Hace las mismas acciones que la persona humana, pero lo hace repetitivamente N veces. Y lo hace todo bien, ¿de acuerdo? Esa es la que vamos a ver, ¿de acuerdo? No sé si ha respondido su pregunta. Sí, está bien, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Profesor, la distancia que vamos a considerar de las aristas es 1, ¿verdad? Así es. Ya, solo eso. La posición de los puntos ya sabemos que es en un dado nuevo, ¿no? Y Balanceado. sin, sí, o sea, ah, donde los 6 lados estadísticamente todos son probables, no hay sesgo alguno, o sea, el punto no está ni 1 milímetro ni a cualquier lado, está bien balanceado, ¿ya? Ok, comenzamos, caballeros. Voy a abrir la hoja de respuestas. Esa es la forma como debemos de calcular correspondientemente la posición y orientación de los objetos. A ver si yo voy a cambiar. Tengo mi sistema de coordenadas del mundo. Ujú. X del mundo. Este es el mundo.
Y del mundo, Z del mundo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5 correspondientemente. Y yo tengo un plano. Que pasa por esos puntos. Naturalmente, ustedes saben que un plano es infinito para todos sus lados. No solo es lo que estoy dibujando. No, este es un plano. P. ¿De acuerdo? El objeto, nuestro dado, está sobre el plano. ¿De acuerdo? Si está sobre el plano, entonces más o menos y está sentado, el eje Z, ¿cómo estará con respecto al plano? Perpendicular, profesor. Muy bien, perpendicular. A ver, no sé si me va a ayudar. De acuerdo. Y como está sentado, también acá va a estar. No sé si ayude la gráfica, pero ya Z del objeto es perpendicular al plano. Z del objeto perpendicular al plano P. ¿De acuerdo? El objeto está sentado sobre el plano verde. Naturalmente que el otro eje que coincide sobre el plano, ¿de acuerdo? Ahí va a estar. ¿Qué eje sería ese? ¿Qué, profe? ¿Alguien? Cualquiera. Yo, profe. Sí. Ya, profe. Bien. ¿Dónde estaría X? Paralelo al eje X del mundo. Mm. Acá. X del objeto. Y del objeto. Este Z lo vamos a exagerar, ¿de acuerdo? Para que se pueda notar. Ese micrófono, por favor, hay un sonido. Bueno, en realidad saldría para... Ya. Está un poco exagerado. Ahí está el objeto. ¿De acuerdo? El número 3, 6, 12. Profe. Ese objeto, ¿a qué punto se ha trasladado? Al punto 0, 0,
2. Exacto. Ahí hay una traslación a 0. Cero, 0, 2. ¿De acuerdo? Los ejes del sistema de coordenadas del objeto están bien direccionados. Sí. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a la regla de la mano derecha. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Muy bien. A ver. La posición de L con respecto al objeto, dícteme, caballero. Me dirá, pero no lo he graficado. No hay L. Sí está L, solo que no lo he graficado el dado, pero está ahí. Están con sus ejes correspondientes. ¿En qué posición estará? El número 12. ¿Alguien? Yo, profe. Un medio. 0 puntos. El primer caballero. 0.5, 0.5 y 1. Igual que el anterior, profe. Claro, pues. Ya se conoce cómo están aquí, ¿de acuerdo? Estaba confundiendo, profe. Me estaba confundiendo. Ujú. A ver, voy a tratar de dibujar el objeto, ¿ya? Para que no tengamos problema. Entonces... Ahí está. El objeto está totalmente sentado sobre ese plano. El número 15. 15. ¿Está el número 15? Presente, profesor. Buenos días. Para determinar un plano, para determinar una recta, ¿qué se necesita, caballero? La pendiente. Y las coordenadas. Un punto. El ángulo. No. La pendiente y la... Un punto de paso. el punto de paso, profe. la pendiente y un punto de paso. A ver, dícteme qué ecuación tendría que usar para usar la pendiente y un punto de paso. No, profe. La ecuación sería y igual a x más b. ¿Así? Ax, profe. ¿Así? Sí. ¿Y dónde está el pendiente? M en vez de A. Sí, M en vez de A, profe. M de X más B. Ya. M es la pendiente y B. Es una constante, profe. Una constante. ¿Pero qué constante, pues? 18. ¿Está el 18? Presente, profesor. Ya. Para determinar una recta, ¿qué se necesita, caballero?
La ecuación, profe, que dictó mi compañero. La pendiente y un punto de paz. Un punto de paso. El 21. Está el 21. Presente, profe. Para determinar una recta, ¿qué datos se necesitan? La pendiente y la intersección con la coordenada Y. Y un punto Que de... es el B. Esta es la intersección con el eje Y, ¿sí? La intersección de la recta. Ok. Ese es para una recta. Ujú. Y para determinar un plano, señor 21, ¿qué se necesita? ¿Alguien en la sala? Una recta y un punto, profe. ¿Una recta y un punto? ¿No son dos rectos, profe? No lo sé, estoy preguntando. Una recta y un punto como mínimo. O 3 puntos también, profe. No consecutivos. 3 puntos que no estén en una misma recta. Ya, esa es una forma. Otra. Un punto sobre el plano y un vector perpendicular al plano, ¿sí? En realidad tenemos varias formas para determinar el plano. Eso es lo que tenemos que ver en acá, ¿de acuerdo? Con respecto al plano. Ya bien, señor 21, una última pregunta para que se gane su punto. ¿Cuál es la posición de... a ver, ¿qué números, qué puntos tenemos acá? De S. ¿Ve el número S en el Sí, gráfico? profe. Sí. Ya. S con respecto al objeto, ¿cuánto es, caballero? 1, 0.66. En fracciones. A ver, 1, un tercio y un tercio. No. En Y es 2 tercios. 2 tercios en Y, profe. Ajá. Muy bien. Los puntos del objeto con respecto al sistema de coordenadas del objeto no varían, son constantes, ¿de acuerdo? No va a variar. Entonces, de aquí yo deseo, en primer lugar, analizar y ver qué transformaciones básicas se ha tenido que hacer para llegar hasta ese punto, el objeto, para estar encima de ese plano P. ¿De acuerdo? Entonces, trabajo, ¿de acuerdo? Es hallar la posición de L, R, S y N, creo. A ver, a ver.
LRSN, ya tenemos ahí. Con respecto al mundo. Correspondientemente. Primero tenemos que terminar de graficar qué se está viendo en el objeto. ¿Qué puntos estaré viendo en el objeto del dado? 1, 2 y 3. Exacto. ¿Ya? Primero tenemos que hallar las transformaciones básicas. ¿Por qué las transformaciones básicas? Porque esas al multiplicar me van a hacer la transformación total. Porque antes estaba coincidiendo con el mundo, ahora se ha movido ahí. Entonces, a ver cómo lo podemos graficar. 2. Hallar. Bueno. Podemos resolver el problema hallando T, la transformación total. O 3, geométricamente. De L, R, S y N con respecto al mundo. ¿De acuerdo? Y si hallamos T, bueno, también, porque va a ser el mismo análisis. ¿Qué necesito? Nada más. Se notan los puntos, ¿de acuerdo? ¿Por dónde está pasando el plano? Sí, dígame. Haríamos el ángulo en el cual está rotando en el eje X. Pero ahí tiene los lados, pues, caballero. No, el ángulo, el que está rotando. Por eso, el plano se ubica. ¿Por qué puntos está pasando el plano, caballero? Ok, ya me di cuenta, profe. Se puede determinar. No le he escrito, pero se puede determinar, ¿verdad? Sí, profe, sí, definitivamente. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta sobre el trabajo? Profe, disculpe, de la tercera, hallar geométricamente. Sí, haciendo proyecciones sobre el plano. Profe, la pregunta es... ¿Nos Disculpe, podría profe, dar un ejemplo? A ver, un ejemplo. Había que hacer proyecciones sobre el plano correspondiente. A ver, un minuto. Yo solo voy a considerar el eje X. A ver, otro. Solo tengo Z del mundo, Y del mundo y X está saliendo hacia afuera. Mi plano verde estaría, bueno, en escala sería algo así, 1, 2, hasta ahí. Ahí estaría el plano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El plano P. Aquí sería 1, 2, 3. 1, 2.
sobre el plano P. Si mi dado está sobre el plano, lo estoy viendo de arriba, en todo caso tendríamos que estar perpendicular. Ujú. Y el otro acá. ¿Quién sería perpendicular al plano P? Z del objeto. ¿Quién coincide? Y del objeto. Mi objeto estaría acá. Y arista 1. ¿Qué lado estaría viendo? ¿Qué me dice? ¿Qué lado estaría viendo en esa proyección? El 4. El 5. El 2, profe, el 2. El 2. ¿Qué me dijo 2, caballero? El 18. El 2, profe. 18. 18. No le he dicho primero. Ya, no hay problema. Sí, estaría viendo el 2. De acuerdo, entonces acá tengo que este punto es, a ver, ¿cómo lo hemos llamado? Este es R y S. Este es el punto R y este es el punto S. Y quiero el R y S con respecto al mundo. ¿De acuerdo? No sé si sigue el caballero que hizo la pregunta. Sigo. Tendría que hacer un trabajo como esto. ¿De acuerdo? Tenemos la posición. Como todo este es un tercio, ¿no? Entonces tengo que hallar en realidad la proyección sobre la hipotenusa, luego sobre esa Profe, hipotenusa. ¿desde este plano no puedo hacer la transformación? Dígame. Bueno, o sea, desde lo que llegó usted hasta ahorita en un plano 2D de Z y Y, ¿podría hacer una flotación o una transformación directo desde ese punto? También, sí, se puede. Pero geométricamente tendría que ser así, un análisis, ¿no? En las proyecciones sobre el plano, y luego hallar ese R con respecto al mundo, ¿cuánto sería? ¿Qué es lo que yo digo, no? Es decir, en R, ¿cuánto sería? Bueno, gráficamente más o menos me debería salir antes que 1 y después de 2. ¿Se entendió? ¿Cuánto va a ser tanto en X, SR? ¿Cuánto va a valer, caballero? Va a ser mayor a, va a El que está ser haciendo menor a 1 y en el eje Z va a ser mayor a 2, ¿no? X. Va a seguir siendo 1, bro. 1. Si se da cuenta, es 1. ¿Sí? Es 1, no ha variado. Va a ser 1 en X. Lo que sí va a variar es en Y y lo que va a variar es en Z. Gráficamente ahí puedo ver que va a ser menos que 1, mayor que 2. Y el otro va a ser igual, más o menos, un tanto más cercano a 1 y antes de 2. Bueno, gráficamente. Pero si lo miro correspondientemente me va a salir, ¿no? Y haciendo las proyecciones de ángulos corresponden, ¿no? A ver los ángulos que se corresponden y que se subtienden ahí para poder trabajar. Entonces,
vamos a poder hallar geométricamente. ¿Qué podemos hacer ubicando las transformaciones básicas? También hay de las dos formas. Pero en este caso estoy pidiendo dos cosas. ¿Sí? Geométricamente y por las transformaciones básicas. Esos son los dos trabajos, ¿de acuerdo? Correspondientemente. Hallamos geométricamente por relaciones de ángulos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a ser esa distancia? ¿Sí? Se puede hallar. La arista es 1 del dado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tendríamos. ¿Alguna otra consulta más? Profesor, tengo una consulta. Para hallar algebraicamente, bueno, sabemos, ¿no? Geométricamente. ¿Perdón? Geométricamente. No, la transformada por multiplicación de matrices, ¿hay modo Ya. de retroceder? ¿Hay modo de retroceder desde la parte final que ya nos está dando el resultado hasta encontrar las bases? No, lo que ahí tienen que ver es bien qué transformación se está aplicando primero. Lo que puedo indicarles es que la traslación es lo último que se hace. Hay que analizar. Ese objeto, a ver, antes de terminar, porque este es el trabajo para hasta el día de mañana antes de las 11. A ver, el número 18, 21, ya está, 23, ¿está en la sala? ¿23 está en la sala? 26. Sí, profe. 26, ya. ¿Qué transformaciones ha sufrido el objeto para llegar a estar encima de ese plano de color verde, el objeto? Ha sufrido una rotación en ¿dónde? A ver. ¿En Z o en Y? En Y, diría yo. Una rotación en Y. ¿De cuánto? Acá. No, profe, sería una rotación en el eje Z. En el eje Z. ¿Cuánto? Ajá, el ángulo sería, el ángulo sería el plano con el plano X mundo y Y mundo. Es decir, el ángulo de elevación del plano. Elevación del plano. Más o menos, ¿cuánto cree que sea ustedes? ¿Más de 60? ¿Más o menos 30? Más de 30 se debe ser. Más o menos 30. ¿Y qué más habrá sufrido el objeto? Una traslación. Ese micrófono, por favor. ¿Traslación a dónde? En el eje Z de 0,0,2. Ok, a ver, vamos a verificar con el señor 29. ¿Está el señor 29? Sí, profe. ¿Está bien lo que ha dicho su compañero? Profe, es una rotación en X. No es una rotación en Z. Una rotación en X. ¿De cuánto? De más de 30 tendría que ser, profe. Es que ahorita no lo sé. Más de 30. Más o menos
Más o menos, es 50, más o menos 50 grados. 50 grados. Una, ¿Y traslación? una traslación de 0,02. 32 está. No. Profesor, yo le puedo contestar. Un ratito, termino con el 32 y luego lo vamos a ver. 32 estará. Sí, profesor. A ver, ¿está bien lo que ha dicho el señor 29? La traslación, ¿se escucha? Sí. Traslación bien. Y la rotación. Sí, es un ángulo mayor de 50 grados, profe. O sea, casi está como el señor 29. Ujú. 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 El señor que quería responder, ¿qué número es? Número 10, profesor. A ver, ¿está bien lo que ha dicho el señor 29 y lo que ha corroborado el señor Está mal. 32? ¿En qué punto estaría mal? En la rotación de X más que todo, profesor. ¿Cuánto es la rotación de X? La rotación de X es menos 33.69. Pero siempre hemos dicho que vamos a dar con rotaciones positivas. Entonces lo... Profesor, Que termine el señor 10, por favor. 326.31. Entonces, la rotación que está haciendo en X es ¿de cuánto? 326. Punto 309. Grados hexagesimales, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y luego qué ha hecho? Trasladarlo al punto 0,02. La hueva. Estaría bien. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo ha hallado el caballero para la posición? Eso es lo que ha sufrido el dado para llegar hasta esa posición. ¿Sí? Del análisis. No ha necesitado nada más que hacer. Entonces, hacemos todo el análisis, como halla el ángulo, naturalmente, que es fácil, de acuerdo al gráfico, correspondiente cuánto es. Es una rotación en X, luego una traslación. Y luego lo demás es como hemos hecho anteriormente, no hay nada más que hacer las multiplicaciones correspondientemente, qué transformación ha sido primera y qué transformación ha sido segunda. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte, hallando T, está correcta, ya se ha hallado, no hay más que hacer. El señor número 10 nos ha dado la ayuda. Solo falta verificar geométricamente que lo vamos a hallar por proyecciones sobre el plano, ¿no? Ya sabemos que para R y S, a lo menos, no hay mucho que hacer. Para los otros puntos tendría que hacer una proyección también sobre X y Z, ¿no? Correspondientemente. ¿Ya? Entonces, ahí quedaría. ¿Alguna consulta para hacer el trabajo más? Profe, ¿no sería mejor hasta el día viernes en la tarde? Es que tengo clases también de redes 2 y nos están pidiendo cosas que hagamos. Ya. Esta parte de multiplicación, la primera ya la ha resuelto el caballero. O sea, multiplicar dos matrices y los puntos, eso no va. El trabajo geométrico puede hacer, pero mañana nos toca recién a la 1. Tenemos más que suficiente. Sí, tendría que ser hasta antes de la 1 nada más el trabajo. En este caso, no es mucho que hacer. Si hubiera sido más trabajo midiendo, lo hubiera aceptado, pero no considero, ¿de acuerdo? Superior. Para mañana antes de la 1. ¿De acuerdo? Voy a dejar la hoja, otra hoja nueva ahorita y ahí lo dejamos el trabajo. ¿Alguna otra consulta, caballeros? Profe, disculpe, la hoja que está escribiendo, ¿lo podría dejar en el Classroom?
Esta de la... De la mis sesión. apuntes, sí, lo estoy dejando en el Classroom. Todas las dejo en el Classroom. Aparte que también el señor Polo nos está ayudando con la grabación, lo estoy dejando. Se llama apuntes de clases. Ujú. Ahí también se está notando quiénes están respondiendo, quiénes no están respondiendo a las preguntas, ¿no? Para que después digan, profe, a mí nunca me han llamado. No, sí se le ha llamado. En la primera parcial se le ha llamado 20 veces y ya ha respondido 18. Su nota es 18. Se le ha llamado 20 veces, pero solo ha respondido 5. Su nota es 5. ¿Sí? ¿Se entiende cómo vamos a ir revisando todo? ¿Alguien más sobre la tarea? ¿Alguna consulta más, por favor? ¿Está todo claro? Ya, ahí quedaríamos, caballeros. Muy buenas tardes. Voy a